Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy estoy muy contenta. Vamos a empezar nuestro evento del día de hoy. No sin antes recordarles que One Strategy, pues somos una comunidad de mujeres que buscamos compartir las organizaciones en las que podemos participar, compartiendo nuestras experiencias y conocimiento para motivar y reconocer el potencial personal y profesional de las mujeres. Hoy, qué mejor ejemplo de esto que acabo de comentar que contar con la presencia de Ivonne Ochoa, que nos ayudará con esta presentación, plática, charla que con motivo del marco del mes del Día Internacional de la Mujer, hemos preparado un evento un poco diferente a los webinars anteriores. Esperamos que les encante. Yo estoy segura que el contenido será súper, súper valioso. Bueno, pues el día de hoy nuestro evento, como saben, es Pensamiento Estratégico y Liderazgo. Ivonne Ochoa nos compartirá muchísimas ideas y tips de cómo potenciar nuestro desarrollo profesional. Antes de continuar, quiero presentarles quién es Ivonne Ochoa para que se emocionen. Yo el día que leí su, su semblanza hasta me puse chinita. Dije, wow, qué mujerrón. Bueno, Ivonne es experta en estrategia de negocios. Actualmente es consejera en empresas en México y Estados Unidos y CEO de KIT, una empresa de salud que ella cofundó. Fue CFO de Grupo Coppel, tiendas Coppel, Afore Coppel y Bancoppel. Además, CFO de Financia, división de BBVA Bancomer e Investor Relations Officer de BBVA Bancomer, entre obviamente muchísimos otros puestos directivos. Desde Convicción, una firma que ella misma fundó en 2007, ha asesorado a dueños y directores generales de empresas públicas y privadas en más de 40 proyectos de reingeniería de negocios en México, Estados Unidos y Argentina. Estos proyectos abarcaron también el emprendimiento de 6 empresas en ámbitos variados como biotecnología, salud, servicios legales, entretenimiento, filantropía, eh, entre los cuales ella fungió como CEO durante la gestión en la que ella estuvo colaborando. Fue nombrada entre las 100 mujeres más poderosas de México por Expansión y Forbes, lo cual es un reconocimiento extraordinario de Ivonne, quien es egresada del ITAM y licenciada también en Relaciones Internacionales con un MBA. Nuevamente, Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy súper agradecida por tu participación y yo sé que todas vamos a quedar fascinadas con tu presentación. En esta ocasión, Ivonne, sí, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Cuando me comentaste sobre lo que estabas haciendo y lo que hacía este grupo, la verdad es que me pareció padrísimo porque cuando escucho mujeres líderes, pero más que el tema de liderazgo, traes el tema de transformación de organizaciones. Y creo que eso es lo que yo siempre he tenido mucha pasión por transformar organizaciones y creo que todos tenemos la capacidad de, a través de transformar organizaciones, hacer una diferencia en nuestra carrera profesional. Entonces, me gustó mucho tocar este tema. La promesa que hicimos a la audiencia hoy es que platicáramos, que lo que pudiéramos platicar pudiera servir para desarrollar habilidades, para que fueras más competitivo en el trabajo, y esto es totalmente independiente de ser hombre o mujer. Creo que hoy lo que quiero platicar es a lo mejor un poco de lo que yo he aprendido que nos puede servir a los demás. Si les sirve mi experiencia, pues qué mejor para ser más competitivos en el trabajo y para aprender cómo movernos dentro de la empresa, porque como que siempre tenemos esta idea de que vamos a llegar a trabajar y vamos a conquistar el mundo y vamos a llegar hasta los niveles más altos jerárquicos de la organización de una manera muy mágica, y la verdad es que te vas dando cuenta que es un proceso algo más complicado de lo que piensas. Entonces, ¿cómo nos podemos ver con un poco más de fluidez? Hacíamos la promesa también de que íbamos a platicar de ideas que nos podían ayudar a construir un pensamiento estratégico y a impulsarnos en términos de liderazgo dentro de nuestra organización, y espero que podamos lograr esa promesa. Es muy breve lo que voy a platicar, y creo que la reflexión que he tenido, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo hiciste? Porque hoy soy miembro del consejo de empresas
he sido CEO, he sido CFO, he tenido una carrera, la verdad, con muchísimas, muchísimas bendiciones. Y haciendo esa reflexión de, bueno, ¿cómo pude dentro de toda esta masa crítica de personas que estamos todos los días echándole ganas y haciendo esfuerzo en nuestro trabajo, qué es lo que realmente ha hecho o me ha posibilitado a mí a tener, digamos, libertad en mi trabajo? Y una de las cosas que me preguntan mucho es cómo has podido tú ir determinando tu carrera a lo largo del proceso, porque he hecho cosas diferentes, he trabajado en grandes corporativos, he trabajado, he echado a andar empresas, he trabajado con empresas pequeñas, un poquito de todo, filantropía, todo. Y todos los sectores que quieras. ¿Y por qué he podido ir cambiando o transformando mi carrera a lo largo de todos los años? Creo que ha sido, el diferenciador ha sido lo que les quiero platicar hoy. La diferencia ha sido que nunca he preguntado qué puede hacer la empresa por mí. Siempre he cambiado esa pregunta y he dicho, ¿qué estoy haciendo yo por la empresa? Entonces yo escucho a mucha gente hablar y es así como, es que no me dan el puesto, es que no me están viendo, es que no me permiten la oportunidad, es que no hicieron lo que yo quería hacer. Entonces hay como toda esta frustración de que tu carrera no está yendo en como tú imaginabas que tenía que funcionar. Y siempre lo estamos externalizando, ¿no? Como todo en la vida. O sea, ¿por qué pasa afuera que no me está resolviendo a mí el problema que yo tengo adentro? Y creo que si cambiamos esa pregunta, y me encantaría que eso nos quedara hoy en el pensamiento, es cómo transformo esa pregunta a no preguntar qué está haciendo la empresa por mí, sino qué estoy haciendo yo por la empresa, porque entonces empieza a moverse en una forma muy diferente tu carrera y tus oportunidades. Yo he encontrado a lo largo de mi experiencia que lo que son las empresas son simplemente un cúmulo de personas. O sea, la empresa no existe, ¿no? Como tal, o sea, hablamos de trabajo en una empresa. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que hay pues una serie de personas, ya sea desde los accionistas, los clientes, los colaboradores, los ejecutivos, proveedores, acreedores, o sea, a quien quieras ver que interactúa o que genera este ente económico que es una empresa, al final es simplemente una suma de personas. Y entonces lo que tenemos que aprender es ¿por qué están todas estas personas ahí? O sea, ¿por qué las empresas son un cúmulo de personas? Porque para generar negocio, para ser una empresa, yo necesito sumar talentos. Necesito sumar toda una serie de talentos individuales para que pueda yo, a través de todos esos talentos coordinados de una forma, a través de ciertos procesos, yo pueda atender a un cliente que tiene una necesidad de recibir un producto o un servicio, ¿no? Y si yo hago eso bien, si yo escojo bien al talento, si yo pongo bien mis procesos, si yo les doy buenas herramientas y atiendo bien a un cliente, o sea, detecto su necesidad y se la satisfago, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente genero eso. Es la gota que genera el negocio, ¿no? El negocio significa utilidad, significa rentabilidad, significa una prosperidad de venta de esas bienes o servicios que estás proporcionando al público y que te generan más pesos en la bolsa que los que metiste para generarlo, ¿no? No es tan complejo. El tema es que lo que tenemos que entender es que la única manera que toda esa maquinaria se echa a andar empieza desde el talento. La gente que conoce herramientas como el Balance Scorecard, por ejemplo, el Balance Scorecard creo que es una forma muy simple de ver el mundo de lo que es una empresa. El Balance Scorecard tiene como base, cuando conoces esta herramienta, digamos, analítica, para llevar una empresa, simplemente en la base te dice, tú tienes recurso humano y recurso tecnológico, ¿no? O sea, digamos, tienes personas con herramientas. La segunda capa de esto es procesos, ¿no? Entonces tú tienes personas y herramientas que a través de un procedimiento que tú estableces en tu negocio, empiezan a generar los bienes y servicios que se le proveen al cliente. Y con eso, si esa piramidita está bien ordenada, la verdad es que llegas perfectamente a dar resultados. Entonces, el primer elemento de cualquier empresa es el talento. ¿Y quién es el talento? Pues soy yo. Soy yo que me pongo a disposición de la empresa para trabajar, pues eso es lo que yo traigo a la mesa. Pero, ¿qué hace mi talento diferente a todos los demás? O sea, ¿cómo yo hago que de todos esos talentos que la empresa puede encontrar, qué hace que el mío sea el que van a querer promover más, subir más en la organización, pagarle más? Porque pues es al final para lo que estamos yendo a trabajar, ¿no? Entonces,
lo que encuentro es cómo vamos avanzando este talento o cómo vamos generándole, yo le llamo más capas, ¿no? Como que cómo le vamos poniendo más capas a este talento, al talento core que yo traía. Entonces, un talento core que es, bueno, pues yo estudié, no sé, finanzas o estudié marketing o estudié, o tengo habilidades de ventas o tengo, ¿no? Sistemas, o sea, ese es mi core, ¿no? El centro de esto es esa primera habilidad, digamos, con la que yo llego a la mesa. Pero ¿cómo le voy poniendo capas adicionales o cómo voy enriqueciendo esa habilidad? Porque Darwin nos decía que los que sobreviven no necesariamente son los más fuertes, son los que más se adaptan. Es la adaptabilidad lo que nos hace mejores. Y entonces, ¿cómo vamos a lo largo de nuestra carrera pensando en cómo podemos ir adaptando estas habilidades base que tenemos para que seamos, digamos, los supervivientes máximos que llegamos al final de la historia? Porque además sabrás, Ainet, que lo que pasa en las empresas y nos pasa más a las mujeres que a los hombres, pero te vas cayendo en el camino, ¿no? No van llegando todos al final. Entonces, ¿cómo eres el que sobrevive? ¿Cómo es el que llega al final de la película entero? Bueno, pues es el que se adapta. ¿Y qué podemos ir adaptando? ¿Qué podemos ir adaptando nuestras habilidades que van a hacer que nuestras habilidades se distingan de las demás personas que están en la organización que tienen mi misma habilidad inicial, ¿no? Entonces, dos personas que salimos de la carrera de sistemas tenemos las mismas habilidades iniciales, ¿no? ¿Qué nos va a hacer a uno ser el director y al otro no? Y creo que empezamos entonces a poner cosas como esto. Lo primero, yo le voy a hablar de 3 capas, ¿no? Que le vamos a poner a la habilidad, y creo que conforme le vamos poniendo cada una de estas capas, vamos teniendo más posibilidades de ir creciendo o mejorando en la organización, ¿no? Entonces, la primera capa que les quiero platicar es el pensamiento estratégico. La segunda capa es Te perdimos tu audio, Ivonne. Ahí está. Perdón, se fue tantito el audio. La primera parte es esta parte de pensamiento estratégico, es la primera capa que quiero platicar. Por encima de la capa de pensamiento estratégico viene la capa de lo que llamo la confianza o el liderazgo. Y la tercera capa que hablo es esta capacidad de, digamos, articular el cambio, ¿no? O sea, es como, tengo una habilidad, la hago mucho más estratégica, le pongo una posibilidad de dirigir, de liderar, y luego al final, ¿cómo hago transformar la organización? ¿Qué es lo que en ustedes, en el grupo están tratando de decir, ¿no? ¿Cómo somos personas que transformamos nuestras organizaciones? Entonces, la primera capa es pensamiento estratégico. Entonces, yo salgo de la carrera, soy, digamos, bastante similar a la persona que está al lado mío. Los dos fuimos a estudiar sistemas, tenemos las mismas skills iniciales, ¿no? Habilidades iniciales. ¿Qué le voy poniendo? Esta capa de pensamiento estratégico, que cuando le ponen estratégico a las cosas suena así como muy distante, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es? Es la Se parte escucha más, nice. se escucha nice, pero ¿qué es? Simplemente tener esta capacidad de tener sentido común, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos, y el sentido común es lo que realmente nos empieza a diferenciar de los demás, aunque suene muy raro, pero en realidad es así, porque ¿sabes qué pasa? Creo que entramos en este proceso medio robótico, que entramos a trabajar y entonces como que, ¿no? Me levanto, desayuno, llego a trabajar, ¿no? Repito, y no nos paramos, no nos detenemos a evaluar qué es lo que estamos haciendo. Y creo que parte de esto es, ¿qué es pensamiento estratégico? Es que estoy entendiendo, me estoy cuestionando a lo largo del proceso qué es lo que estoy haciendo. Entonces empieza desde entender, o sea, tengo que entender qué es lo que estoy tratando de lograr. Entonces, yo no estoy en el área de sistemas, nadie necesita una computadora como tal, o sea, tú no te levantas en la mañana y dices, necesito un sistema o necesito una computadora. Lo que necesito es resolver un problema. Necesito vender, o sea, tengo un bien o un servicio que tengo que proveer al público, y lo que necesito es que ese bien y servicio llegue más rápido, más ágil, mejor. Y para eso me sirve un sistema. Entonces, si yo me concibo en el área de sistemas como una herramienta para mejorar los resultados de la empresa, y esta pregunta que yo decía, ¿no? Si me empiezo a preguntar qué estoy aportando yo a la empresa, empiezo por, ok, ya entiendo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es mi contribución? Mi contribución no es
tener computadoras con ciberseguridad. No, esa no es mi función. Mi función es que nadie nos robe la propiedad intelectual que me hace competitivo. Esa es mi función. El famoso ejemplo de si estás construyendo, ¿no? El que le preguntan, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy poniendo ladrillos, y a alguien más le preguntan, ¿tú qué estás haciendo? Y dice, yo estoy construyendo una catedral. Esa es la diferencia, cómo conceptualizas tu trabajo. Entonces, si tú entiendes que estás construyendo una catedral, entonces tienes que entender mucho más allá de lo que estás haciendo, que no es cómo pones el ladrillo, sino que cada ladrillo va a influenciar cómo llega a terminarse ese proyecto de la catedral. Tienes que evaluar por qué lo estás haciendo, entender, o sea, cuál es el contexto en el que estoy, qué es lo que está pasando alrededor, si estoy haciendo el área de sistemas, bueno, qué sistemas tiene mi competencia, por qué yo el que les estoy proponiendo a mi empresa es el mejor que hay, porque luego eso se nos olvida. No nos seguimos preparando, no tenemos contexto y entonces proponemos lo que se nos ocurría ayer. Y a lo mejor el mundo ya cambió y hay algo mejor y yo nunca me actualicé, yo nunca me enteré. ¿Por qué? Porque no estoy en contexto, no estoy entendiendo qué está pasando a mi alrededor. No estoy haciendo un entendimiento de la narrativa de lo que yo implica mi trabajo, que es, ¿qué es esa narrativa? Es que yo estoy explicando cuando me dicen, ¿qué estás haciendo? Entiendo el proceso de lo que estoy haciendo y lo puedo externar a alguien. Yo lo que estoy haciendo es que a través de esta contribución que tengo en la empresa, esta campaña de marketing que yo estoy diseñando, este es el objetivo al que estoy llevando a la empresa. Y de ahí pues cuando empiezas a entender cuál es el propósito, te empiezan a suceder cosas extraordinarias, como proponer cosas diferentes, por ejemplo, tener más creatividad. Claro, porque estoy entendiendo el propósito y entonces estoy diciendo, ok, perfecto, tengo que proponer algo diferente porque entiendo el contexto de lo que está pasando, entiendo lo que tengo que hacer y entonces puedo empezar a proponer cosas creativas. Y a lo largo de todo este proceso, además, si yo volteo al contexto y digo, oye, ¿sabes que el mundo está cambiando? ¿Y qué crees? Yo no tengo las habilidades. Reconozco mis fortalezas y mis debilidades y digo, oye, a ver, espérame, el mundo afuera está haciendo, no sé, una técnica, una forma nueva, esa no la conozco, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo que usar la inteligencia artificial y eso yo no lo aprendí en la escuela. Ok, entonces, ¿cómo reconozco que esa es una cosa que yo no sé? Y eso no me hace que no voy a ser el líder porque no sé todo. Al contrario, me va a hacer mucho mejor contribuyente a mi empresa, a sus resultados, el decir, entiendo que hay una tecnología que es inteligencia artificial, yo no la tengo clara, pero te voy a traer a la mejor persona que nos va a ayudar a resolver esto y a contribuir esto en la empresa. ¿Qué diferencia? Esa es la persona con la que quieres trabajar, esa es la persona que quieres en tu equipo, ese es el líder que va a buscar la organización. Y entonces, a través de este proceso, tiene la humildad de aceptar que conoce y que no conoce, trabaja con empatía con los demás, y entonces tolera esta ambigüedad, digamos, de no conocer todas las respuestas o no saber todas las cosas, pero sí poder irse dirigiendo. Entonces es un aprendizaje continuo y si me empiezas a seguir, simplemente qué es lo que te estoy diciendo y para que no tengamos que acordarnos de todos estos temas. Yo creo que hay por ahí un dicho que dice que a la gente la conoces cuando la aprietas, ¿no? Porque cuando la aprietas es que sale. Cuando nos retan dentro de las empresas, la Tus empresa... emociones. Claro, ¿qué está saliendo? ¿Sale la frustración, sale el enojo o sale la empatía y sale el buen humor y sale la propuesta creativa y sale la inclusión de los equipos? Entonces, eso es lo que todos nos están observando y eso es lo que me hace diferente de los demás. Cuando me aprietan, ¿qué sale? Y creo que eso es esa primera capa de cuando me aprietan, no solo es, sí están mis habilidades, pero cuando me aprietan en esa siguiente capa, empiezan a salir cosas que en realidad ayudan al equipo a florecer. Y no solo eso, sino entonces ya entendí mi contexto, qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué más hay afuera, y de repente empiezas a darte cuenta que tienes dirección. Tienes dirección porque sabes para dónde vas. Entendiste el problema, lo analizaste, le pusiste una solución, trataste de incluir a los demás, trataste de tener una solución creativa y entonces ahora ya sabes para dónde ir. ¿Y qué crees que pasa? Pues pasa la cosa más mágica que es, empiezas a tener liderazgo, empiezas a tener dirección del equipo, los grupos, el liderazgo creo que no es algo que puedas, o sea, no puedes llegar y decir soy alfa, ¿no? Hay gente que es alfa, ¿no? Y entonces llega muy fuerte a la mesa, pero ¿sabes qué pasa? Hay mucho alfa que atrás no trae dirección. Y esa no es la persona que creo que queremos ser. Creo que la gente exitosa, la gente que sí realmente perdura en estos procesos de la
de la subida y bajada empresarial. Es la gente que no solo tiene liderazgo porque tiene una personalidad fuerte o algo, eso no es el tema. El tema es que allá atrás puede dirigir hacia un objetivo y puede llevar a los equipos hacia ese objetivo, ¿no? Y entonces ahí está esa siguiente capa, que es esa capa del liderazgo, ¿no? El liderazgo el líder es simplemente la persona que puede llevar a los equipos independiente de las jerarquías, ¿no? O sea, no importa en qué nivel estás de la organización, no eres líder porque eres el director o el subdirector, no. Eres líder porque dentro de tu ámbito has tenido todo este proceso de pensamiento estratégico que te generó una capa de liderazgo. Y entonces viene esa última capa padrísima que es la de articular el cambio, ¿no? Que es como yo ya entendí hacia dónde quiero ir y como tiene sentido lo que yo estoy proponiendo, la gente me va a empezar a seguir de una forma muy natural, no obligada, y entonces empiezo a hacer las transformaciones dentro de mi empresa y empiezo a ser el que empieza a dar los resultados. Y cuando tú empiezas a dar resultados, no conozco un solo empresario que se va a pelear con la gente que le da resultados. Por supuesto que dice, oye, a ver, tráiganme a esa persona que me resolvió, tráiganme a esa persona que me creció, tráiganme a esa persona que trajo la solución que nunca se nos había ocurrido. Esa es la persona que por supuesto que se van dando cuenta en la organización y como imán, ¿no? O sea, te va jalando hacia las jerarquías. Pero lo que hay que entender es que no tienes que pelear la jerarquía, tienes que generar las capas digamos, de todo este envoltura de tus habilidades con pensamiento estratégico, liderazgo y capacidad de cambio para que solito, digamos, como ir moviéndote en la organización. Ser el que estás planteando una visión, no un procedimiento. Estás empoderando, estás inspirando, estás alineando, no estás organizando a fuerza, estás alineando a todos con una visión que hace sentido. Y como para cerrar el tema, creo que hay una última parte que esta ya, digamos, la llamo la parte opcional, ¿no? Entonces, esta es la optativa. Yo creo que si nos vamos transformando digamos, del IQ al EQ, o sea, de la capacidad intelectual a la inteligencia emocional, ¿no? De la inteligencia tradicional a la inteligencia emocional, a lo largo de esta transformación o adaptación que podemos ir haciendo, que es básicamente irle poniendo estas capas, la inteligencia emocional al final es ponerle estas capas a tus habilidades. Pero hay una última parte que me encanta, que creo que es un poquito más allá. ¿Qué tal que no solo somos líderes, sino somos autoridad moral? Y esa es una cosa un poquito distinta y quiero ejemplificarla. Cuando nosotros vamos muy cerrados en nuestra carrera, muy presionados, muy enfocados y no estamos volteando a ver lo demás, podemos ser efectivos, podemos ser líderes efectivos y dirigir y tener todas estas ideas que te estoy platicando. Pero hay un ejercicio que hicieron en la Universidad de Princeton y le llaman el ejercicio del buen samaritano. Y me gusta mucho para ejemplificar. Cuando tú vas cerrado y presionado porque tengo que llegar, yo mañana tengo que ser director, yo me prometí cuando tenía 10 años, me visualicé que yo a los 30 ya iba a ser, ¿no? El rey del mundo. Bueno, cuando tú vas presionado con estas visiones que te pones en tu carrera, lo único que te pasa es que no volteas a ver. Y cuando no volteas a ver, lo que está pasando es que no estás reconociendo a los demás. Este ejercicio de Princeton que hacen 3 grupos de estudiantes, a los 3 les dan la misma instrucción, tienes que cruzar el campus, llegar al otro lado y hacer una actividad. A un grupo le dicen que van presionado de tiempo, que el tiempo es limitado, al segundo grupo le dicen que van medianamente presionado de tiempo, al tercer grupo le dicen no hay límite de tiempo. Los 3 tienen la misma función, pero con diferentes restricciones, digamos, de enfoque, de tiempo. Y entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a cerrarnos el enfoque? El 10% del primer grupo, del que va presionado de tiempo, les ponen en el ejercicio a una persona herida a lo largo del camino del cruce del campus, les ponen una persona herida. Solamente el 10% del primer grupo que viene restringido de tiempo se para ayudar. El 45% del que va medio restringido se para a ayudar. El 65% del equipo que no lleva restricción del tiempo se para a ayudar. ¿Qué te quiero decir aquí? Que nosotros tenemos la optativa, ¿no? De poder darle a toda esta, digamos, este desarrollo, esta adaptación que hagamos en nuestra carrera, desde ser solamente intelectuales a tener inteligencia emocional, le podemos poner esa última parte, que es la parte
empatía y reconocimiento. Y me parece que en esa es donde transformamos la autoridad a autoridad moral, porque estamos realmente volteando a ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor, sin esta visión tan enfocada en nuestra propia carrera, sino voltear a ver qué está pasando con la carrera de los demás que están alrededor de mí. Porque creo que entre más vamos jalando a los demás en el proceso, en lo que más vamos creciendo a los demás en conjunto con mi crecimiento, creo que además de todo, al final de la carrera vas mucho más acompañado y mucho más fuerte en equipo, porque al final, otra vez, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿qué estoy haciendo yo por la empresa? No qué está haciendo la empresa por mí. Entonces, si es que estoy haciendo yo por los resultados de esta empresa, entre más gente vayamos jalando en el camino, creo que para todos es más benéfico porque somos tan fuertes como el eslabón más débil de nuestra cadena, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es el mensaje que quería dejar. Y por último, pues nada más. Oye, obviamente, si estás haciendo este avance en tu carrera y esta contribución a la empresa, no se te olvide negociar el sueldo. Nada más. Básico, básico. Pues tenemos una pregunta. Muchísimas gracias. La verdad es que lo expresas de una manera tan sencilla que pareciera que todos podemos hacerlo de una manera muy ágil y rápida, ¿verdad? Muchísimas gracias. La verdad, me encantó la forma en que vas bajando los conceptos de estrategia y liderazgo. Tenemos una pregunta de Iliana Peña que nos dice, bajo la premisa de que todos somos líderes, entonces podemos ayudar al entorno dejando jerarquías. ¿Es correcta mi apreciación? Gracias, Ileana, gracias por la pregunta. A ver, creo que hay ciertas funciones que pueden ser mucho más planas y ciertas funciones que tienen que tener liderazgo. Te voy a poner el ejemplo. Yo fui en algún tiempo técnico en urgencias médicas y trabajaba en ambulancia. Cuando tú llegas o sea, si tú eres si tú estás en calle y estás yendo a una emergencia, tiene que haber un liderazgo, tiene que haber una cadena de comando. ¿Por qué? Porque estás en una situación de estrés, tienes ciertas funciones cada quien y alguien tiene que entrar a decir, esto es como lo vamos a hacer, o saben que aquí hay un peligro, todo el equipo se regresa y nos vamos. Entonces creo que hay funciones como esa que necesitan a fuerza tener, digamos, esa típica línea de comando de un jefe y otro. También creo que hay lugares donde son mucho más colaborativos. Estamos en un área, si estamos haciendo creatividad, diseño de producto, desarrollo de marca, cosas que son mucho más colaborativas, creo que sí podemos ir aplanando las jerarquías. Pero definitivamente dirigir una empresa, o sea, si me preguntas ya a nivel de empresa, esta parte de podemos eliminar a la dirección general y sus primeros reportes y cómo va funcionando esa jerarquía, me parece que sería muy complicado porque la realidad es que no todos opinamos igual. Entonces, al final del día, alguien tiene que tomar una decisión y creo que por eso tienes las jerarquías. Pero es muy diferente que haya, la jerarquía yo la veo más como el voto de calidad, o sea, como ese último voto que va a decir si no se pone de acuerdo el equipo para dónde vas, pero no la jerarquía que a lo mejor es a lo que te refieres, ¿no? O sea, esas viejas jerarquías, porque todavía hay mucha gente que cree que ser jefe significa que no te doy voz, no te doy asiento en la mesa, yo dirijo, no te doy, tú haces el trabajo, yo me presento. Esa jerarquía, si a esa te refieres, creo que esa jerarquía ya murió y ya no tiene lugar. Pero la jerarquía en términos digamos, de la toma de decisiones, creo que siempre va a tener que haber al final, hasta en los consejos, ¿no? En los consejos, si o tienes números impares o tienes un voto de calidad, y el consejo, digamos, es el órgano, o en las asambleas de accionistas tienes reglas para votar porque la gente, al final, no todos se ponen de acuerdo. Entonces, creo que la jerarquía sirve más en ese sentido. No sé si eso. Y lo que dices, ¿no? Todavía existen empresas familiares, tienen esa jerarquía, nadie más tiene voto. Bueno, pues sí, son lugares donde tienes o el reto de transformar o el reto de alinearte con la forma en la que están trabajando, ¿no? Pero creo que no sé, yo siempre he encontrado que a través de este proceso que les compartí es un proceso simplemente que yo a lo largo de mi carrera he ido haciendo y pues en la mayoría de las veces me ha dado resultado. Entonces, no es fácil, ¿no? Pero
Ok, Ileana, parece ser que sí le contestaste porque dice exactamente, aún en México existen empresas familiares y tienen esa jerarquía. Por otro lado, tenemos una pregunta de Ana Laura. Dice, ¿cuál es tu recomendación para romper el techo de cristal? Hablando, Laura. Gracias por la pregunta. A ver, yo el otro día di una conferencia y decía, creo que no tenemos un techo de cristal, definitivamente hay un techo de cristal, no lo voy a negar. Pero creo que, y esta es una plática totalmente distinta, creo que tenemos todavía muchos retos fuera de las empresas, tenemos un reto en México particularmente, y las cifras te las comparto otro día, pero para que te des una idea más o menos, la mitad de las mujeres mexicanas todavía piensan que somos las mujeres quienes debemos de cuidar a los hijos, que las mujeres que trabajamos estamos abandonando a nuestras familias y hay mucha percepción todavía en la población de si los hombres deben de ganar más o si los hombres deberían de tener los lugares o los puestos. Entonces, ese techo de cristal tiene mucho que ver también con simplemente también una parte cultural que no hemos decidido, el rol de la mujer en México en las empresas. Y luego hay otra que es bien interesante y otro día la podemos platicar, pero al final el techo de cristal tiene mucho que ver con que no llegan suficientes candidatas. No está llegando suficientes mujeres o sea, no llegan al final de la película. Nos vamos cansando y tiene mucho que ver con un tema de carga familiar. Y tengo muchos datos, pero es otra conversación totalmente distinta, pero no estamos llegando. Entonces, al final también parte del techo de cristal tiene que ver con que no hay suficientes candidatos. Pero bueno, pero al final sí hay techo de cristal. Las mujeres, yo digo que es como que estamos subiendo unas escaleras que bajan. Y es cansado estarlo haciendo a lo largo de toda tu carrera. Entonces, echarte 20, 30 años. Entonces, hay como 40% de mujeres en niveles directivos cuando estás hablando de mujeres jóvenes. El problema es en las mujeres ya de más de 45 años, estamos cansadas y ya empieza a ser el 19%. Entonces, el promedio en realidad está así. O sea, al principio tenemos mucha más participación y nos vamos cayendo en el proceso. Y yo creo que es porque estamos cansadas. Entonces, creo que romper el techo de cristal tiene que ver con tener, digamos, este proceso a lo largo de tu carrera. Yo creo que esto es lo importante y por eso platico esto hoy, porque si tú no empiezas a administrar tu carrera desde el principio, ya buscar las oportunidades donde tú estás contribuyendo y estás creciendo y sientes que estás avanzando, te cansas al final. Y además, si tú eres la persona que está contribuyendo en tu empresa, es bien difícil que te digan que no te puedes ir de maternidad o que no puedes tener la flexibilidad de horario. ¿Sí me entiendes? Te vas también abriendo espacios para que la empresa en el valor que está aportando te diga, oye, no, espérame, ¿cómo te ayudo? No te me vayas. Entonces también te ayuda que esa carga adicional que traes como mujer de casa te vaya en el camino, se te vaya, digamos, facilitando el camino para que puedas ir campechaneando y malabareando las dos funciones, ¿no? En otras palabras, ¿Y desarrollemos sabes qué? Hay resiliencia. que romperlo, y hay que romperlo. Se rompe a golpes, ¿no? Definitivo, sí. Y más que nada hay que desarrollar resiliencia, ¿no? Porque yo creo que esa es una de las palabras de hoy. Y yo creo que a lo mejor pareciera una palabra muy nueva, pero yo creo que las mujeres hemos inventado ese término que hoy ha estado muy común en esta nueva realidad, ¿no? Es un tema que ha tenido mucha participación recientemente. Sí. Bueno, Ivonne, tenemos otra pregunta de Sandra Barrera que nos dice, hola Ivonne, ¿hay recomendaciones para elegir el ambiente de trabajo que ayude a desarrollar liderazgo? Hay empresas muy favoritistas. Absolutamente. A ver, las empresas tienen cultura y ¿qué decíamos al principio? ¿No? Las empresas son simplemente una suma de personas. Y por naturaleza, las personas escogemos personas de nuestra... Es más, parte de todo este tema cuando hablas de diversidad, es que las personas tendemos a seleccionar gente de nuestra misma, digamos, de nuestra misma tribu, de nuestra misma forma. Entonces, las culturas se van, digamos, autorreplicando porque tú vas seleccionando a la gente que es parecida a ti. Por eso la diversidad es tan compleja, porque tienes que romper esta predisposición natural a seleccionar gente que es igual a ti. Entonces, por supuesto que las empresas tienen cultura. Entonces, si yo voy a empezar mi carrera, y bueno, a mí nadie me mandó el memo, ¿no? A tiempo, pero si lo tuviera que volver a hacer, por supuesto, yo buscaría empresas que tienen este rasgo cultural que para mí es donde quiero trabajar, ¿no? Ya sea porque yo quiero trabajar en un lugar
no sé, muy creativo, quiero trabajar en un lugar muy jerárquico, o a mí me acomoda más trabajar en un lugar muy flexible. Pues claro, vamos buscando, porque las culturas son un cúmulo de personas y las personas hacen una cultura diferente. Y pues sí, busca gente con la que tú vas a estar cómodo desarrollando tu carrera, ¿no? O empresas con las que tú compartes sus valores, porque yo también creo que es importante, ¿no? Si tú te vas a una empresa en donde de entrada los valores institucionales no hacen clic con tus propios valores, pues no vas a poder ejercer de una manera más armoniosa con tu persona, ¿no? Absolutamente, 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 porque estás yendo todos los días. O sea, es que el tema de trabajo, Aymed, es todos los días de tu vida. O sea, le estás dedicando todo tu sudor y lágrimas. O sea, escoge, no es manda, ¿no? Luego tienen las fotos de la gente trabajando y están todos en el metro así dormidos, ¿no? Agarrados y dices, es que esa no es la vida que quiero ser yo el que llega, ¿no? Despierto y animado. Y la única manera que puedo hacer eso es deliberadamente seleccionando hacia dónde llevo yo mi carrera profesional, no hacia dónde me está empujando, ¿no? La empresa. Perfecto. Muchas gracias. Ale nos pregunta, Ale Pineda, aparte de estudiar y prepararte en el ámbito profesional, ¿qué más haces diferente para ser líder con pensamiento estratégico? Gracias por tu pregunta, Ale. A ver, yo hago un poquito de chile dulce y manteca. Siempre he tenido cosas bien diferentes. Entonces, lo que sí hago, porque entre familia y todo te deja poco tiempo, pero lo que sí hago es leer de todo. O sea, yo te leo lo que me pongas, ¿no? Creo que hay que estar enterados de todos los diferentes aspectos de vida. Leo de sistemas, pero de marketing, pero de finanzas, pero de estrategia, pero entonces trato mucho de estar entendiendo otras cosas. Y luego trato de retarme siempre. Creo que en quien más tenemos que trabajar es en nosotros mismos. Entonces, además de estar informado constantemente de cosas que me van ampliando, digamos, mi espectro, creo que tenemos que trabajar en nosotros. Porque, como decía, cuando nos aprietan y ven lo que sale, pues más vale a mí como que quisiera que me salieran cosas amables. Entonces, trabajo mucho en mi espiritualidad, trabajo mucho trato de trabajar en mi persona, ¿no? Trato de mejorarme como persona, tanto en mi ámbito físico como en mi ámbito intelectual, como mi ámbito espiritual. Y creo que ampliando nuestro ámbito espiritual, creo que es todavía más estratégico que tener pensamiento estratégico, porque te abre en lugares de liderazgo y empatía mucho más amplios. Eso me encanta. Y luego me reto a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, ahora estoy aprendiendo a tocar el piano, que es, o sea, absolutamente otro mundo. Practicas otras partes de tu cerebro, generas otras conexiones neurológicas, y creo que eso es lo que nos mantiene despiertos, ¿no? La diversidad ante todo, Ivonne, qué bárbara. Pues bueno, parte del cierre de la sesión de hoy, a mí ya me medio platicaste un poquito ahorita con lo que dices, me ganaste mi pregunta. Yo te quería preguntar en tu vida cotidiana para enriquecer el pensamiento estratégico y el liderazgo que tenemos que hacer. Y bueno, tú nos acabas de decir un poco que haces, que lees mucho, que haces actividades diferentes. ¿Qué más sería como en un día normal de una persona tradicional de las que nos paramos y que vamos a trabajar? O sea, me queda súper claro lo que dijiste. Yo trabajé 30 años en una organización y te juro que nunca me dio esa pereza mental por ir a trabajar, porque esa diversidad y todo eso que haces, pues te enriquece, te ayuda, esa sinergia que has logrado generar internamente en la organización, te jala y te empuja a seguir todos los días haciendo mejor. Pero dentro de tu día a día, una persona tradicionalmente, ¿qué podemos hacer para fomentar en nosotros mismos esa chispa llamada liderazgo? Yo creo que siempre digo que tenemos que aprender a leer y a escribir. Tenemos que seguir practicando las habilidades de leer y escribir, y es como regresar a la primaria, pero creo, Aymed, que en el día a día se nos olvida. ¿Y qué significa leer y escribir? Leer, escuchar. Leer significa no leer un libro, ¿no? Sino leer lo que está pasando alrededor, y escuchando lo que está pasando alrededor de una manera muy consciente. Es
es leer en una profundidad distinta, es llegar preparados, es haber corroborado con fuentes originales, algo que nos está faltando hoy, ¿no? O sea, leemos cosas y nos metemos ideas a la cabeza, pero nunca vamos a la fuente para ver si eso que nos están diciendo es lo correcto. Leer significa entender, o sea, leer no es leer, leer es entender lo que estamos leyendo. Leer significa que estoy en la escucha de la organización, o sea, que cuando estoy en una junta estoy activamente escuchando, ¿no? Ay, ahí está otra vez esta persona platicando y siempre tira un rollo. Y no. Es que es una activa, es una lectura de lo que está pasando en el cuarto, de lo que está pasando con esas personas, porque además las personas somos un ente cambiante, porque es un ser vivo. Entonces, ese leer digamos, los ambientes, leer las necesidades, las querencias, esa escucha activa de lo que está pasando, creo que nos hace estar prendidos siempre y además mucho más creativos y mucho más, digamos, deliberados en lo que estamos haciendo. Esa es la parte, digamos, de leer y el escribir. Creo que es esta parte de cómo estamos escribiendo nuestra comunicación y nuestra historia, porque algo que hacemos todo el día es, digamos, escribir. Si estamos comunicando verbal y ahora que comunicamos tanto no verbal, tanto escrito, toda esta comunicación tiene tantos mensajes no verbales que tener atención a estas cosas es importante, porque ¿cuánto tiempo perdemos en las organizaciones por mala comunicación? Porque escribí el WhatsApp de volada, porque no puse atención al correo electrónico, porque dije algo en la junta, porque pues, y lo dije y dije, pues, lo pensé o lo dije, ¿no? ¿Dónde está esta escritura o esta comunicación o esta parte donde exteriorizamos? Entonces creo que leer y escribir para mí es cómo interiorizamos y cómo exteriorizamos, que es un proceso que hacemos todo el día. Y creo que esa es una cosa que tenemos que hacer de forma muy activa y no olvidarnos de que estamos en las empresas para dar resultados. Otra vez, ¿qué estoy haciendo yo por la empresa? Entonces, si yo no me levanto todos los días y digo, ¿qué estoy dando hoy? Por favor, no me pregunto todos los días qué estoy proponiendo, en qué estoy perseverando, qué estoy cambiando. La realidad es que en algún momento me voy a volver obsoleto. Entonces, creo que eso es algo que son cosas que todos los días podemos recordar, ¿no? Tengo que leer, escribir y ejecutar. Creo que son las tres cosas que yo me repito en las mañanas. Pues muy bien, Ivonne. Ha estado súper interesante esta sesión. La verdad, quisiera preguntarle si alguien más tiene alguna pregunta, porque estamos ya con el tiempo perfecto y exacto para terminar la sesión. Si alguien más quisiera preguntar algo, con mucho gusto. Y si no, pues nuevamente agradecerte infinitamente. Estoy segura que vamos a tener una sesión adicional, como lo platicábamos recientemente, ¿verdad? Que tienes por ahí un material que nos quieres compartir y me va a encantar que nos lo compartas. Por lo pronto, el próximo mes, 21 de abril, vamos a tener otra sesión también muy buena con otra speaker, pero hoy la verdad, agradecerte infinitamente, Ivonne. Ha sido súper enriquecedora la plática. De verdad que me identifiqué en muchísimas de las cosas que dijiste, en muchísimas, porque yo creo que a veces esa motivación para estar desarrollando tu potencial, pues tú solito te la inyectas, a veces no te llega, ¿no? Pero muy importante lo que mencionabas, el contexto en el cual nos movemos te va a dar un elemento diferenciador. Y yo creo que el contexto tú lo puedes de alguna manera utilizar a tu favor. O sea, Sí. siempre ver el lado positivo de las cosas. Yo creo que sí, a lo mejor hoy está dura la crisis, o sí, a lo mejor hoy está muy dura la junta, o sí, el proyecto estamos, pero súper retrasados, pero buscar el cómo sí se Sí. puede y no el ya no pude, ¿verdad? Siempre buscar el cómo sí. La verdad, muchísimas gracias, Ivonne, me encantó. No sé si tengas algo adicional que quieras comentar para cerrar. Nada, eso es lo que dices es absolutamente correcto, porque además cuando tú escoges a tu equipo, ¿a quién escoges para trabajar? Pues tienes que ser esa persona que tú escogerías y nunca vas a escoger al que está en el drama. Así es que creo que ese es un buen cierre. Algo que también me súper encantó de lo que dijiste es
hacer de tu equipo o hacer elementos de tu equipo personas que sepan mucho más que tú. Yo creo que es una cosa súper difícil de hacer, pero por experiencia se los digo que cuando lo haces, potencializas tus resultados. Así es. Entonces, eso es algo muy interesante. Nuevamente, muchas gracias. Creo que por el momento no hay más preguntas. Ajá. Estamos en tiempo. Te agradezco muchísimo. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Que tengan un lindo día. Hasta luego. No dejen de contestar nuestra encuesta, visitar nuestra página, seguirnos con más temas y pronto tendremos nuevamente a Ivonne con otra charla como esta. Muchísimas gracias, Ivonne.